Ningún libro es como la Biblia. Pero no, eso no es porque yo lo diga, sino que la misma Biblia lo dice. Y ella se defiende a sí misma. Ningún otro libro, fíjese bien, ha sufrido los embates de los enemigos el que ha sufrido la Biblia. Ningún otro libro ha tratado de ser destruido como han tratado de destruir la Biblia. Y sin embargo, es el libro número uno, es el best seller. Es el libro más traducido a todos los idiomas. Es el libro, digamos, usted podría decir, pero Harry Potter se oye bastante. Sí, pero Harry Potter, por ejemplo, en mi tierra no lo tradujeron al quechí, ni al cachiquel, ni al mam, ni al pocomam. Y la Biblia sí la tradujeron a todos esos idiomas. Es el libro por excelencia, es una extraordinaria realidad. Entonces, nuestra vida se tiene que basar en la palabra del Señor y en el Espíritu del Señor, y en creer en eso para que se cumpla lo que la misma Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando hablamos de la palabra, creo que es el momento de que todos nosotros propongamos nuestra tierra y le digamos: Señor, aquí está mi tierra, aquí está mi tierra, siembra tu semilla. No, la palabra no es el momento, ya mero se termina el culto y salgo a hacer todo lo que... No. La palabra, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Él se sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Imagínense qué tremendo. Todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo: al guardar mi palabra de mi paciencia, te guardo de la tribulación. No en la tribulación, sino de la tribulación. Entonces miraremos si la palabra no es tan importante, hermano. Y por eso yo insisto mucho, y parecería incluso a veces un legalismo, pero para mí no lo es, sino que es básico. Es como respirar, es como beber agua, es como comer, como dormir, como despertar, que no debe de faltar la palabra. Y en muchos lugares se está extirpando esa parte tan importante del culto a Dios, la predicación. Por eso, entre paréntesis, no estoy de acuerdo con conciertos en donde lo único que se hace es tocar los sentimientos de la gente, pero no hay palabra. Debe de haber palabra, debe de haber predicación, debe de haber... El profeta debe de tener palabra, el apóstol debe de tener palabra. Mire qué impresionante lo que yo veo en la Biblia. Dice que el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, cuando hubo un problema, le llegó la tentación a los apóstoles de dedicarse a ser administradores. Y vaya si no se necesitaban administradores. En el primer mensaje, en los dos primeros mensajes, se habían convertido 8,000 personas. Imagínese usted la necesidad que tenían. Y por favor, solo imagíneselo. Que en menos de un mes, que en menos de 15 días, en este lugar se convirtieran 8,000 personas y vinieran 8,000. ¿Qué haríamos? Es una locura. Solo para que usted se haga una idea, no podríamos, hermano, vendrían los bomberos, cerrarían el templo, tendríamos que ir a ver otro lado. Era un problema que se había dado, pero el problema había aumentado porque ellos no solo llegaban al culto y se regresaban a la casa, sino que ellos llegaban ahí y se quedaban a vivir. Imagínense qué clavo. Entonces era un avivamiento, pero de características gigantescas. Entonces lo que sucedía era que todos empezaron a ver
incluso la necesidad económica. Entonces venía gente y ponía todo lo que tenían a los pies de los apóstoles. Vendían las propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Entonces los apóstoles mandaban a comprar lo que se necesitaba para que a nadie le hiciera falta nada. Eso era impresionante, hermano. Eso era impresionante. Eso en menos de un mes. Entonces, discúlpeme, pero alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que administrar eso, hermano. Imagínense 8,000 personas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los ponemos? ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo les damos de comer? ¿Quién se encarga? Pongan a la esposa del pastor, pongan a la esposa del apóstol. Ellos no hicieron eso. Empezaron a ver cómo se hacían los quites ahí, hermano. Y de repente, como siempre tiene que atravesarse la corrupción, ¿verdad? Dice la Biblia que le daban más comida a las viudas de los hebreos que a las viudas de los helenistas. Que esas eran mujeres que habían tenido matrimonio con gentiles. Pero ahora era la iglesia. La iglesia era otra cosa, no era el pueblo judío. Y entonces los que repartían decían: esta se casó con un judío, denle en doble porción. Esta se casó con un gentil, denle en la mitad de la porción. Entonces se empezaron a quejar. Se empezaron a quejar. En la cafetería surgió el primer problema de la iglesia antigua. Se empezaron a quejar: no, eso no es justo, esto no es justo, esto no es justo. Entonces llegó el problema hasta los apóstoles. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Que parecería ser que era el que llevaba la batuta en ese momento, aunque posteriormente se la trasladaban, porque entre ellos no había necesariamente un jefe ni un papa, ¿verdad? Sino que era un concilio apostólico, un colegio apostólico, en que al adentrarnos en el libro de los Hechos nos damos cuenta que posteriormente era Jacobo el que llevaba la batuta, como que se la trasladaban de vez en cuando. Pero ahí se paró Pedro, oyó el problema y dijo: no es justo. Sí, decían todas las mujeres: no es justo, no es justo. No es justo, decía Pedro. Sí, amén, el pueblo unido jamás será vencido. No, déjenme terminar, decía el apóstol. No es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas. Nombren 7 varones entre los que ustedes conocen, tráiganlos para acá, que tengan estas características. Y pone las características. Los vamos a imponer manos y los vamos a enviar para que hagan esa tarea. Y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y a la oración. Entonces el problema que tenemos hoy es que muchos ministros que están en eminencia se dedicaron a ser gerente general de la iglesia, y no se dedicaron a la palabra. Pero eso es algo que tenemos que llegar a un entendido entre ovejas y ministros. No puede pretender la oveja que su pastor esté para cuando nace su niño, para cuando se casa su hija, para cuando se gradúan sus hijos, para cuando se muere su suegra, para cuando no puede pretender que esté en todas las actividades sociales. No puede pretender, porque entonces no es justo. No es justo, porque él tendría que estar metido en el misterio de la palabra, estudiando la Biblia, orando al Señor. Y claro, los problemas más difíciles sí deberían de llegar a él. Pero hermano,
si encima de esto que es tan vital, y por eso es que hay mucha herejía dentro del pueblo de Dios, porque se olvidaron del ministerio de la palabra y del crecimiento integral que debe tener el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Entonces a última hora lo que hacen es que hagan una librería cristiana y agarran libros de X, Y, Z escritor, lo agarran, medio lo leen y dice: aquí podemos, este capítulo de este libro lo vamos a poner en la iglesia, y dejan la Biblia. La Biblia es el regalo, es uno de los regalos más lindos que Dios nos dejó, y nosotros lo debemos de leer, y nosotros lo debemos de estudiar, y a nosotros nos van a pedir más cuentas que a los del principio. ¿Sabe por qué? Porque en el principio la mayoría de la gente no sabía leer. Por eso es que los escribas se paraban y se ponían a leer literalmente lo que decía la Biblia, y muy poca gente sabía leer, muy poca gente. El Señor Jesucristo sí sabía leer, porque dice la Biblia que cuando se paró en la cátedra de Moisés, ¿se recuerdan? Encontró el libro de Isaías y entonces empezó a leer: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Y dijo todo Isaías 61, y después enrolló el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y todos se quedaron pero asombrados. Él sí sabía leer, pero la mayoría de la gente no sabía leer. Entonces dependían de lo que les leían, pero usted ya no. ¿Cuántos saben leer? Necesitamos que lea la Biblia. Y si no sabe leer, necesitamos que aprenda a leer. Aleluya. Porque es otra época. Pero hermano, es una época extraordinaria esta, hombre, créamelo, por favor. Mire, hace 30 años más o menos, yo tuve un encuentro con una persona, un médico cristiano, y yo ya era cristiano. Entonces, platicando con él, empezamos a hablar de la Biblia, y de repente él me dijo: es que esa palabra aparece en la Strong Concordance. No, esa palabra aparece en el hebreo, me dijo. A ver. Tal vez fue un poco más de 30 años. A ver. Parecía irle. ¿Cómo sabe usted que esa palabra está en el hebreo? Porque está en la Strong Concordance, me dijo. ¿Qué es eso? Le dije yo. ¿Se le echa sal para comérselo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Le dije yo. Espérese un rato, me dijo. Se paró y fue a sacar un libro de este tamaño, blanco, y de este pelo, con una letrita que en ese tiempo sí la leía yo. Y lo abrió y me dijo: mire, estaba todo escrito en inglés. Y a mí eso de hablar inglés no mucho se me facilita, pero leerlo sí me lo leo. Y lo que no entiendo me lo invento. No, eso tampoco, eso no. Entonces empecé: ¿y esto cómo se usa? Le dije: usted tiene que tener una Biblia King James, me dijo, porque esto fue hecho en base a la King James. Usted tiene que buscar aquí la palabra y después ir a la concordancia, y aquí le van a aparecer los números, y los números usted tiene que ir en la parte de atrás. Está dividido en hebreo y griego, y entonces usted busca los números y que ¡ala, hermano! ¿Dónde consigo este libro? Véndamelo. No, sé cuál que yo estudio, que no. Dígame dónde lo consigo, por favor. No sé cómo hice, pero lo conseguí. Hace 30 años. Entonces lo que hacía es que tenía una mi mesa de chinos.
de restaurante chino, que es redonda. En mi comedor tenía esa y en medio otra mesita redonda que se da vuelta, ¿sí? Donde van poniendo los platos los chinos y uno le va haciendo así. Y a veces cuando no hay modo que pare donde está uno lo agarra. Déjenme el arroz frito aquí. Entonces me sentaba horas, hermano, en el comedor de mi casa y ponía mi Biblia de las Américas, mi Biblia del año 60, en esa mesa así redonda, mi cuaderno de este lado, la Biblia King James acá, la Strong Concordance, y hermano, montón de Biblia, y pasaba horas, leía un versículo y decía, qué glorioso este versículo, ¿qué quiere decir esta palabra? La apuntaba horas. Era mi deleite. Era mi deleite. Tenía muchas limitaciones. Entonces, de repente un día fui a visitar. Parece testimonio este, ¿verdad? Solo para decirle la importancia que yo le doy en mi corazón, le otorgo en mi corazón a la bendita, gloriosa, santa, poderosa, extraordinaria palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Entonces, un día fui a visitar a un señor en un lugar allá que se llama Amatitlán, una iglesia que estaba más escondida, hermano. La pusieron ahí para que nadie llegara. Y cuando entramos, el pastor, la ayuda del pastor, enciende la computadora, de aquellas computadoras que tenían pantalla ámbar. Ustedes no las conocieron, ¿verdad? No habían nacido ustedes de nuevo. ¿Usted sí se recuerda? Bueno, que eran unas pantallas ámbar y que se tardaban. Uno las encendía, iba a lavarse los dientes, a bañarse y todo, y cuando regresaba ya todavía estaba la computadora. Y entonces nos enseña un programa de la Biblia que se llamaba PC Study Bible en DOS. ¡Oh! ¿Dónde se consigue ese programa? ¿Sabe por qué? Porque ese programa contenía lo que yo estudiaba, por lo menos lo que yo estudiaba en la Strong Concordance y la Biblia King James, y ya no tenía que estar buscando porque solo le ponía el cursor, le daba un clic y aquí abajo me aparecía la palabra. Me ahorraba ya unos cuantos minutos por cada palabra que, esto hay que conseguirlo. No tenía computadora yo, pero ya había fundado el colegio. Tenemos un colegio que ya lo había fundado. Eso fue hace 22 años. Y entonces me quedaba hasta las 12:30 de la noche estudiando en el colegio, hermano. Algunas ovejitas han de haber dicho: el pastor, ¿qué se queda haciendo esta noche? ¿Con quién se quedará? Y me llegaron a tocar la puerta una noche. Eran 2 hermanos y abrí la ventanita así. Hermano, nos contaron que tiene usted una Biblia en la computadora, la podemos ver. Yo no sé si por curiosidad o por ver si estaba solo, Pasen adelante, muchachos, les dije, vénganse para acá. Y se quedan atrás de mí los 2, con la boca abierta. ¿Dónde se consigue eso? Dijeron. Los 2 hermanos, uno era Germán Ponce y el otro era Luis Ponce. A la semana siguiente el hermano Luis Ponce consiguió su computadora para su casa. Para mí eso era una locura. Yo seguí estudiando ahí. ¿Para qué le voy a contar todo eso? Se me está yendo el tiempo. Pero la cosa es que cuando Sentí tenía una computadora Tandy, pesaba, y pero anda yo, 20 megas de memoria.
Mi teléfono tiene 16 gigas de memoria. Esa tenía 20 megas. Pero a mí lo que me importaba es que el programa PC Study Bible cupiera ahí. Me empezaron a criticar todos. Sí, el pastor cibernético, que no sé qué, que por aquí, que la computadora le habla, que... Pero era un enamoramiento de la palabra, hermano. Tremendo. Ahora tengo no sé cuántas Biblias ahí. Voy en el avión, saco mi biblioteca. Ya no tengo la mesa china. Aunque lo hacen en la China. Solo le pongo así, pau, pau, pau. Un día voy a tornar mi pantalla. Aleluya, denle un aplauso al Rey. Pero todo. Ahora, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque sin la Biblia, ¿qué haríamos nosotros? Sin el Espíritu de Dios, ¿qué haríamos nosotros? El Padre envió la palabra hecha carne, que se llama Jesucristo, y envió al Espíritu Santo. Entonces, la palabra, el verbo, es Cristo. Entonces, cuando yo hablo de la palabra, estoy hablando del verbo. Y si yo estoy enamorado del verbo, estoy enamorado de la palabra. Si estoy enamorado de la palabra, estoy enamorado de Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Oh, todo, mire, nada sirve en la vida si no está el Espíritu Santo, hermano. Nada sirve. Si el Espíritu dice se ausenta, ¿para qué, hermano? Las cosas más lindas del mundo se les pierde el sabor. Es como comer sin sal. A mí me han estado regañando desde hace varios años porque dice que tengo que comer sin sal. Y yo les digo, pues como no es el doctor, les digo yo, déjenme en el salero. Que Dios me ayude. Bueno, pero volvamos pues. No me interrumpa. Entonces, esta palabra debe de ir creciendo dentro de ti. Y dentro de mí también. Pero tenemos que dar al entendido que esta palabra se llama Jesucristo. Por eso ese libro no es igual a ningún otro libro, porque este libro tiene vida. Por eso es que ese mismo libro dice del mismo libro, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dice que discierne los pensamientos, hermano. Está viva esa palabra. Dice que penetra y entre los huesos tuétanos llega hasta las coyunturas y llega hasta la frontera del alma y del espíritu. Eso no lo puede hacer nadie más. Por eso incluso yo no estoy de acuerdo también en gente que solo quiere tocarle los sentimientos a los cuando les está predicando. Hermanos, si hacer llorar a la gente es fácil, pero lo que vale es la palabra. Hacer llorar a la gente, Dios. Si le voy a poner un ejemplo, usted no vio una película que se llama Hachi, ¿no? ¿Quiénes vieron Hachi? ¿Quiénes no vieron Hachi? Y todos los demás no me quieren hablar. Está bueno, no hay problema. Mira pues, Hachi relata la historia de un perrito, ¿cómo se llama esa raza?
como husky siberiano, algo así, esos perros lindos que sirven para jalar trineos y que viven lindos. Yo tengo dos, aleluya. Me los regalaron, no los compré, me los regalaron. Tienen su característica, a veces tiene un ojo verde y el otro azul. Son lindos los algo destructivos, pero son lindos. Entonces un profesor de la universidad o de no sé qué va y en el tren se encuentra al cachorro que se cayó, y el cachorro se le pega se enamoró del profesor, y al final de cuentas el profesor se termina enamorando del cachorro, y entonces lo empieza a cuidar, y su esposa lo miraba de lejos, que se ponía a jugar con el perro y toda la cuestión para no hacerse la cardíaca. Un día el profesor está dando clases en donde da clases y le da un infarto y se muere. Pero como el perro no le habían dado clases de cardiología, no sabía lo que era infarto, entonces todos los días seguía yendo a la estación de tren a esperar que regresara su amo. Pero es una historia de la vida real. Incluso le hicieron un monumento al animalito ese en esa terminal de tren. 8 años, todos los días llegaba a esperar a su amo, y el amo no llegaba, y el perrito llegaba y sus orejitas. Y un día Hachi se murió. Le tocó el corazón a todos porque incluso le daban de comer y todo, pero todos ya sabían que era lo que estaba haciendo. Se volvió famoso el Hachi, y ahí lo cuidaban, y se desaparecía después de que llegaba el tren, y al día siguiente llegaba esperando a su amo, hasta que se murió. 8 años, más fiel que mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Esperando a su amo por 8 años, hermano, y hay cristianos que ya no quieren esperar al Señor Jesucristo, pero es otra cuestión. El asunto es que cuando la película se está terminando, se oye. Todos están chillando por Hachi. O sea que hacer chillar a alguien es fácil, porque se les tocan los sentimientos. Pero la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te hace llorar, esa no te tocó solo los sentimientos. Esa bendita palabra, semilla de Dios, llegó hasta el fondo de tu espíritu, hizo una explosión con la fe, y se regresa en calidad de rema y pasa arrastrándote el alma. Y muchas veces en contra de lo que tu alma piensa, lo pasa arrastrando, raspando, y por eso lloramos. Totalmente distinto. Yo quisiera, en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle un aplauso a usted, que se lo demos al Señor por su palabra, por su espíritu. Nosotros lo apreciamos, queremos amarla más todos los días de nuestra vida. Concédeme amar tu palabra, que no baje un ápice, mi amor, que continúe amándote toda mi vida, Señor, que tu palabra me sostenga. Papito lindo, por favor, ten piedad, danos tu palabra hoy, mañana, siempre. Dale un aplauso fuerte por su palabra. Aleluya. Mire, yo no estoy de acuerdo con muchos salmistas, pero algunos se las echan buenas. Y tal vez cuando empezaron, así empezaron, pero hay un himno que canta una hermana que se llama Marcela Gándara, que dice: tu palabra, ¿lo ha oído? Es como bálsamo para mi herida. Oh, digo yo, ese himno, esta mujer, ¿de dónde lo sacó? De plano que el Espíritu Santo se la dio, ¿verdad? Porque
Qué linda la palabra de Dios. Bueno, no nos pongamos sentimentales a lo hachi. Entonces, esta mañana, casi tarde, o ya tarde, yo quiero hablarles a ustedes del crecimiento de Jesús. Tomando en cuenta que Jesús es la palabra, es el verbo de Dios. Y aquel verbo, dice la Biblia, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Es decir que cuando el Padre habló, mire, ¿usted cómo hace para hablar? Pues hablo, hermano, sí, está bien. Pero la mayoría de nosotros hablamos sin saber cómo hablar. Y yo predico muchas veces a la semana, y ya me di cuenta que no sé cómo hablar bien. No me refiero a oratoria, me refiero a que para que la voz le aguante a uno mucho tiempo voy a tener que tomar unas clases. Una de ellas es impostar la voz. ¿Alguien sabe qué es impostar la voz? Nadie. Los que cantan tampoco. ¿Ah? Hermano, si usted no sabe qué es impostar la voz y están cantando, se van a echar a perder su... Mire pues, déjeme explicarle a grandes rasgos. Déjeme explicarle yo que no lo hago. Hasta la Padre, perdóname porque sí sé lo que hago. Mire pues, nosotros tenemos aquí una línea divisoria adentro, que se llama diafragma. Esa línea divisoria es como que si dijéramos como que fuera un trapito así, ¿verdad? Pero no es trapito, es algo que Dios hizo, ¿verdad? Que divide las vísceras de los órganos blancos, corazón y pulmones. Hay otros órganos blancos, pero esos son a los que me estoy refiriendo. Entonces no se juntan las vísceras con el corazón y los pulmones. Entonces cuando uno va a hablar, se dice que hay que hablar con el diafragma, porque uno respira profundo y el diafragma entra en acción, y entonces se llenan los pulmones de aire, y entonces uno... Hermanos amados, Dios los bendiga. Y eso sí lo hacemos, en alguna manera naturalmente. Por ejemplo, si yo lo pongo a usted a leer el Salmo 119 sin respirar, usted se muere. Porque uno toma aire para hablar. Por eso hay gente que no está muy acostumbrada a hablar y se le nota en el micrófono. Entonces, ¿ok? Entonces, cuando Dios habló, como nos hizo Él, igual a Él, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios habló, tuvo que haber sacado algo de sus entrañas, de su corazón, su diafragma, bendito, santo y poderoso, que de plano que no es igual de nuestro, pero es una sombra. Entonces cuando él sacó el verbo, era Cristo que venía dentro de él. ¿Ok? Entonces cuando tú recibes a Cristo, lo que recibes es respiración de boca a boca de parte de Dios. Por eso es que el Señor hizo el muñequito de Adán, y cuando ya lo tenía hecho, Adán vino a ser alma viviente. Pero
Pero posteriormente Jesucristo resucita y se le pone ahí a sus discípulos enfrente y les hace: recibid mi espíritu. Y por eso es que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos vuelve a soplar, capítulo 2, e inunda los pulmones de la iglesia naciente de esa vida extraordinaria. Entonces lo que usted tiene adentro de usted no es cualquier cosa. Yo quiero decirle, hermano, yo no sé si usted lo cree, y si no lo cree, pues es un problema, pero la realidad es que usted no es cualquier cosa. Usted que recibió a Cristo no es cualquier perico de los palotes. No, señor, dentro de usted hay un soplo divino. El problema es que ese soplo divino tiene que crecer dentro de nosotros. Si no crece, nos podemos llegar a convertir en cristianos carnales. Pero tenemos que crecer. Entonces, crecimiento de Jesús. Digan conmigo: crecimiento de Jesús. Crecimiento de Jesús. Crecimiento de Jesús. Fíjese bien. Esto es un misterio, porque Jesús es Dios. ¿Y cómo puede Dios crecer? Si crece ya no es Dios, pero Jesús es Dios. Bueno, ese es otro tema, ¿eh? Pero mire pues, Lucas 2:40, hablando del Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿qué niño era el que crecía? Jesús. ¿Qué es Jesús? Es el hálito de Dios. Por eso dice primer Adán, alma viviente; postrer Adán, espíritu vivificante. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Espíritu vivificante. Entonces, ese hálito de vida, ese aliento de vida, esa persona, el Hijo de Dios, se mete en usted y empieza a crecer. Aquí viene una pregunta: ¿qué estatura tiene Cristo en ti? ¿Cuántos tienen a Cristo dentro de sí? Perfecto. Qué alegría poderle predicar a gente cristiana, hermano. Los evangelistas tienen que tener un don especial para poderle hablar a gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero a mí me tocó hablarle a hijos de Dios. De vez en cuando, pues el Señor permite que le hable a gente que no es hijo de Dios. Me cuesta un montón. ¿Cómo va a explicarles todo esto? Por eso mejor grabo los mensajes y los pongo en la radio y en la televisión, y algunos lo entienden, hermano, y uno piensa: mejor dejo estar. ¿Qué tamaño tiene Cristo en ti? ¿Es feto? ¿Ya nació? Por eso es que a mí me da risa, hermano, que todos los años celebren el nacimiento del Señor, porque no les ha nacido. Digo yo, pues no les ha nacido. Es que yo veo, ese es otro tema, pero yo veo que Cristo tiene varios nacimientos. Varios nacimientos. Y uno de los nacimientos tremendos es cuando nace en el corazón de uno. Pero entonces vuelvo otra vez a la carga para no desviarme. Por favor, ¿qué tamaño tiene Jesucristo dentro de ti? Porque ya me dijiste que sí está Jesús dentro de ti. ¿Qué tamaño tiene? ¿Es bebé? ¿Es adolescente? ¿Es un hombre completo? Hermano, pero yo soy mujer, dirá alguien. ¿Cómo? No importa.
Porque hombres y mujeres juntos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Las mujeres no tienen que llegar a la estatura de la mujer perfecta, sino del varón perfecto. Ah, no, dirían las feministas, usted está equivocado, misógino, chauvinista y machista, botellita de Jerez, les diría yo, ¿verdad? Entonces el niño crecía, se fortalecía. Mire qué glorioso, un Jesús bebé, pero mire cómo está la cosa, llenándose de sabiduría. O sea, el hombre y la mujer que aceptan al Señor Jesucristo y que tienen al Señor Jesús en su corazón como un niño que está creciendo, hermano, se le vienen unos chispazos de sabiduría que usted no sabe ni de dónde le vinieron. Yo me recuerdo cuando yo estaba trabajando en lo secular todavía, había una compañía que yo trabajaba que se llamaba Merchant Pandom. Y ahí teníamos un equipo de vendedores, pero selecto, hermano. A mí me puso el Señor ahí por pura misericordia. Aquellos eran tremendos. Y yo me recuerdo que había uno que había estudiado para cura, para sacerdote, y había traducido todo el Nuevo Testamento del griego al español. O sea, no era cualquier cosa. Él nos contaba que ellos estudiaban, oraban en los inviernos gélidos de España, oraban descalzos sobre aquel piso fríísimo, descalzos, hermanos, sobre aquel piso fríísimo, para poderse concentrar bien y eliminar el dolor. Yo, wow, no, yo cuando voy a orar agarro mi almohadona grandota para que no se me echen a perder mis rodillas, porque me van a servir mucho todavía, ¿verdad? Y me arrodillo y empiezo a orar, y a veces estoy muy cansado, me subo a la cama y termino orando. Y no, David dice que él en su cama alababa a Dios, pues tengo verso bíblico. Bueno, pero aquel, solo estoy diciendo que un día entramos en una discusión. Entonces me dijo él, porque todos me lo querían echar, ¿verdad? Y yo ni sabía con quién estaba discutiendo. Recién convertido casi yo, hermano. Entonces me dice, te quiero hacer una pregunta. ¿En dónde, me dijo él, existe el link entre Pedro y la iglesia a la que vos vas, mijo? Yo no sabía qué era lo que me estaba preguntando. Ahora entiendo lo que me estaba preguntando. Y lo que había hecho es que me había agarrado, me había machucado el manto y iba con el garrote así. Y yo no sabía. Y la sabiduría que estaba creciendo dentro del niño Jesús en mí me hizo contestarle. Me recordé de mi apóstol, que mi apóstol nos había contado que él había visto al Señor resucitado. Entonces yo me fui por ese lado, pero no le dije eso, sino que le dije, ok, te lo voy a contestar, solo te quiero hacer una pregunta. Le dije, sí, me dijo, ¿cuál? ¿En dónde, le dije, está el link entre Pedro y el apóstol Pablo? Ahora yo analizo la profundidad de la pregunta que el Espíritu Santo, que el niño Jesús en mí le hizo a él, no fui yo. Cualquier cosa que me contestara lo tenía, jaque mate. Y entonces me quedó bien y dijo, no sé, me dijo, bien enojado, no sé, me dijo. Y el jefe, que era así súper católico, se lo llevó aparte y lo empezó a regañar. Mire, Modesto, le dijo, Modesto se llamaba, mire, Modesto, le dijo, usted tiene que estudiar más la Biblia. ¡Aleluya!, dije yo. Claro, ahí que tendría que explicar un montón de cosas. Él lo que me quería decir era dónde está la sucesión de Pedro papal para la iglesia evangélica.
Yo lo que le contesté sin saber es dónde quedó la sucesión papal con Pablo. Si Pablo cuadró a Pedro. Bueno, era otra cosa, pero el niño crece en sabiduría. Jesús en tus entrañas, siendo un bebé, crece en sabiduría y dice cosas que tú ni siquiera sabes de qué son. No estoy en contra de la Biblia. Job dice: yo predicaba cosas maravillosas que no entendía. ¿Cómo así? Yo hablaba cosas maravillosas que no entendía. Eso lo dice Job, eso no lo digo yo. Entonces yo a veces estoy hablando y estoy diciendo cosas maravillosas que no entiendo, pero que el Espíritu Santo, el Jesús niño en nosotros, en algunas áreas, las agarra y lanza esa sabiduría. Y entonces, a la par de esto, hoy no voy a dejar que me grite. No voy a dejar que me asuste. El niño crecía, se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces usted tiene a Jesús niño dentro de sus entrañas, tiene estas cosas. Número uno, hay un crecimiento saludable. Si tiene a un Jesús niño dentro de usted, empieza a haber una fortaleza constante. No está pleno, pero hay una fortaleza constante. Se empieza a llenar de una sabiduría poco común, que ni siquiera uno lo entiende, y la gracia de Dios cubriéndote. Te mueves ahí con la inocencia, y ahí está la gracia. Y va la gracia cuidándote. Te quieren hacer algo malo, y ahí está la gracia. Impresionante. Me contaba un hermano, solo para poner un ejemplo, me contaba un hermano que él, cuando era bebé predicador, es decir, sus primeros planes de predicador, se fue a meter a un lugar, pero donde odiaban a los cristianos, pero con odio jarocho, puro el ratón Crispín. Y entonces él empezó a tratar de armar la campaña, y llegó una señora bien amable, una ancianita, una viejecita, con una manzana, no, con un no, con un su caldo. Ya comió, pastor. No he comido. Mire, aquí le traje su caldito. Ay, gracias, Dios la bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo los alimentos. Usted ora para comer, ¿verdad? Lo santificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda maldad. Y bueno, se lo comió. Yo creo que hasta pidió repetición. Al ratito entró la viejecita dulce, hecha una pantera. ¿Usted quién es? Le dijo. Porque ese veneno que le puse en el caldo ha matado a mucha gente. ¿Quién es usted que no se muere? Y le ha de haber dicho un montón de cosas, ¿verdad? Ya de mi cosecha le ha de haber dicho: la mala hierba nunca muere. A saber qué otras cosas. La cosa que no se murió era la bruja del pueblo. Y entonces se corrió la voz de que la bruja había fracasado en matar al predicador. Y en la noche estaba llena la iglesia. Estaba llena. Igual, si no hubiera pasado nada de eso, la iglesia en la noche hubiera estado así: 5 aquí y 5 aquí. Pero
Pero debido a lo que le trataron de hacer, la iglesia estaba atorada y se convirtió un montón de gente. La gracia de Dios sobre su bebé predicador, protegiéndolo en la inocencia. Porque la mera verdad es que uno debería ser un cachito desconfiado y decir: mire, te regalaron una comidita, y decir gracias, muchas gracias, muy amable, y preguntarle quién es el hermanito que trajo el caldo. Nunca lo he visto de aquí. Ah, no. Ah, bueno, démosle un poco al Chucho a ver qué le pasa. Y el buen Chucho, ¡pah! El pobre perrito le da un par de lengüetazos ahí al caldo, y cuando usted le dice: a ver, Canelo, jule Canelo, ataque, el Chucho se queda, le da ataque, se murió. Bueno, volvamos al punto, pues no nos distraigamos. Es Jesús, un niño que crece en ti. Pero se va a quedar así por 20 años. Los niños son una belleza, hermano. ¿Verdad que sí? Ah, se lo enamoran a uno los muchachitos, hermano. Ahí solo medio empiezan a mover sus piecitos y sus manitas. Y ajú, ay, dijo papá. No, él dijo ajú. Pero el otro le está cambiando la doctrina ya. Dijo papá. No, dijo mamá. Mamá dijo primero. Los vuelve locos. Se los trae cacheteando el pavimento. Pero imagínense que llega el muchachito a cumplir 30 años y todavía sigue moviendo sus patitas. ¡Ajú! Ah, ya es preocupante eso, hermano. ¿O no? Ah, eso sí, usted dice: no puede ser así. Tiene que crecer. Mire, entonces Jesús crece. Capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces aquí viene otra pregunta. La pregunta es: ¿cómo crece Él? A ver, esto lo dijo Juan, pero ahí ya estaba Jesús de 30 años. Es obvio que Juan está diciendo: es necesario que Él crezca en su ministerio y que el mío vaya menguando. Eso es obvio. Pero esto es algo bien impresionante. Incluso hay un himno que dice: menguar para que crezcas tú y cada día seré más. ¿Cómo? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Lo ha cantado? Todo lo que soy. Pero ahí está diciendo: voy a menguar. Está bien, Él va a crecer, voy a menguar. Entonces Jesús, que está dentro de ti, quiere crecer. No se quiere quedar un niño. Ya se instaló dentro de ti, ahora que crezca. ¿Será eso lo que está pasando en la vida de todos los cristianos? ¿O solo tienen una religión la mayoría? Entonces, aquí en el próximo versículo que le voy a leer parecería que me salí del tema, pero le aseguro que no me salí del tema. ¿Está listo? Abróchese los cinturones para no perderse, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Este también era un himno que cantábamos hace como 400 años, ¿verdad? No sabéis que somos templo
¿Alguno lo cantó alguna vez? No sabes que somos templo. Templo del Espíritu de... El único que se acuerda es hermano Willy. Pero entonces tú eres templo. Bueno, deberías de serlo, porque ese es otro mensaje muy importante. Pero ahorita no los quiero confundir predicándoles 3 mensajes al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, tú eres templo. Tú eres templo. Puedes decir yo soy templo. Soy templo. Dile, puedes decir yo soy templo. ¿Lo crees? ¿Eres templo? ¿Eres templo? Templo, templo, templo. Los felicito. Entonces Jesús visitó el templo y lo visitó desde niño. Entonces, si tú eres templo y Jesús entró dentro de ti, cada vez que Él visitó el templo tiene una connotación espiritual para tu vida que denota el crecimiento que tú vas teniendo. Entonces, la primera vez que aparece en la Biblia, vamos a ver, está en Lucas 2:27. Movido por el Espíritu fue al templo. Ahí está hablando de Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron, ¿a dónde? Al templo, a cumplir por él el rito de la ley. Entonces Jesús llegó al templo tal como estaba escrito en la ley. Pregunto, écheme una manita, ayúdeme a predicar. ¿A qué llegó Jesús? Al templo. Bueno, no llegó él, lo llevaron, ¿va? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A ver. A circuncidarlo. Amén. ¿A qué más lo llevamos? Sí, ¿ah? A presentarlo. Sí, era en la casa de mi padre, me es necesario estar. Ahora, miren pues, básicamente todo lo que ustedes dicen es correcto, pero yo me quisiera basar en 2 cosas. Número 1, lo llevaban a presentar. Tú eres el templo. Tienes que presentar a Jesús en el templo. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando nació de nuevo? Presentar a Jesús. Es lo primero que... Mira, ¿sabes cómo te van a dejar de molestar tus amigos? Bueno, por lo menos de empujarte a que peques. Molestar siempre te van a molestar, pero yo me recuerdo, hermano, que cuando yo reconocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, tenía un mi amigo que de apodo le decíamos Satanás. Fíjese que apodito, ¿va? Y lo peor de todo es que éramos grandes cuates. Pero grandes cuates, hermano. Éramos uña y mugre, yo era la uña, pero éramos bien unidos, gracias a Dios se rompió eso. Entonces vino él y era su cumpleaños. Y ya me había visto un poco raro porque vio a Jesús en mí de plano. Pues eres algo raro, me dijo. Mira, nos vamos a juntar el sábado, no sé, ¿vas a ir? No. El domingo, tampoco. ¿Por qué? Tengo que hacer. Qué raro, si aquel me decía a mí, vamos a tal lado, y ahí estamos los dos. Y arriesgamos la vida juntos, hermano. Bueno, éramos muy amigos. Entonces ya a él le pareció extraño. Yo recién convertido en la iglesia, aleluya, con mi esposa, hermano, que fines de semana yo con mi esposa, olvídese. Pero con mi esposa al templo, hermano, a alabar al Señor. Era extraordinario. No me importaba que fueran legalistas los que nos recibieron en la puerta, porque de entradita, no solo que yo estaba reconciliándome con mi esposa, de entradita, los hombres de este lado y las mujeres de este.
Y nosotros así. Pero está bueno. Nos arriesgamos y de todos modos nos sentamos juntos porque dimos la vuelta así y entre las bancas quedamos, digamos, aquí y el pasillo por medio, allá. Hola mamita, Dios te... A la par. Bueno, empezó a insistir: venite a mi cumpleaños, venite a mi cumpleaños, venite a mi cumpleaños. No, vos no voy a poder. No, venite, mira, me vas a ofender. No llegas a mi cumpleaños, me vas a ofender. Es que no puedo. Venite, 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 venite. Va, voy a llegarle. Llegué. Chate un trago. ¿Qué querés? Whisky, ron, cerveza. No, ninguno. Ninguno de los tres, gracias. ¡Ah! Y entonces empezó. Yo ya le iba a decir: es que estoy tomando antibiótico. Y le iba a decir, hasta que le dije, le presenté a Jesús. El niño Jesús lo tuve que presentar. Mira, la mera verdad, le dije, no voy a chupar con vos, nunca más en mi vida. ¿Y por qué? ¿Qué te hice? Y peor que era agresivo el cuate. ¿Qué te hice? Vos no me hiciste nada, le dije. Me recuerdo que yo le había dicho: no, vos es que me hace mal. Antes de decir eso, me hace mal. Y me recuerdo que todavía me dijo: ¿y a quién le hace bien, pues? Era un bandido ese, hermano. Bueno, pues le dije: ¿sabes qué? El 4 de junio acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Qué? Se oyó el grito de Luke Skywalker cuando Darth Vader le dijo que soy tu padre. ¡No! Le presenté a Jesús. Se volvió un lío. Y yo no tenía cómo convencerlo. No tenía argumentos. Entonces le dije: ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Te voy a llevar a un cuate a tu casa tal día y él te va a explicar todo. Y le llevé a uno que era una Biblia andando y tenía unción y todo, y le presentó a Cristo y aceptó a Cristo. Satanás aceptó a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ¿usted qué tremendo? Porque aleluya, aceptó a Cristo. Yo tenía mi Biblia que con mi madre era cristiana, yo tenía Biblia desde niño. Y esa mi Biblia en esas semanas ya la había empezado a leer. Bueno, yo la había leído siempre. Inconverso la leía para legarle a mi familia. ¿Viste qué tremendo? Bueno, entonces le dije: mira, Edwin se llama él. Mira, Edwin, te voy a dar el regalo, lo que más aprecio. Estoy tan alegre que has aceptado a Cristo. Y le dejé mi Biblia. Léela, en ella vas a encontrar esto. Y yo feliz, hermano, me fui. El lunes me estaba llamando: mira, me dijo, no quiero nada con tu Dios. ¿Cómo así? Le dije: si aceptaste a Cristo. No quiero nada con él. ¿Qué pasó? Dice que en la noche él se había acostado, su esposa, él, tenía su bebé, estaban las luces apagadas y enfrente tenían la mesita, la cosa esa donde cambian a los bebés y ponen todos los implementos deportivos, todas las cosas, la crema para echar, todo, y ahí las pachas o biberón, mamila, no sé cómo le dicen en su país. Y estaba profundamente dormido cuando alguien agarró un biberón, una mamila, una pacha, y se lo somató en el pecho así. Y cuando él despertó, dice que quiso encender la luz y lo agarró la electricidad, se quedó temblando. Y entonces la esposa encendió la luz porque se despertó también y él vio la pacha tirada
Entonces él entendió que el hombre le decía a él, al diablo. Así le decía, porque ese bandido tenía el pacto con el chamuco. Estaba tan enojado con él que le había ido a asustar. Y lo asustó. A la fecha por ahí anda. De vez en cuando se meten en algunas iglesias cristianoides ahí. En Guatemala hay un montón, ¿va? Y entonces ahí se llega a meter y dice que es cristiano y toda la cosa, pero yo sé que no. Pero la cosa es la siguiente. Ya dejemos de hablar de mi cuate. Hablemos de ti. Miremos si de veras Jesús nació en ti y si está niño en ti. ¿Ya lo presentaste? Ay, no, hermano, es que fíjese que mi jefe es musulmán y si yo le digo que soy cristiano, me va a quitar el trabajo, me va a echar la migra. Tú tienes que presentar a Cristo. Sí, es lo primero que se hace. Lo llevaron al templo, ¿para qué? Para ser presentado. Presenta a Cristo. Ahora, si de veras no eres cristiano, si no ha nacido dentro de ti, ni hables de él, porque solo malobra nos vas a hacer. Eso sería como que un borracho ahí en la cantina, yo brindo por Jesucristo. A la vez es mejor que deje de estar, que se lave la boca antes de mencionar la palabra Jesucristo. No, sino la cosa, presenta a Cristo. Ahí en tu colegio, estudian, ¿en dónde estudias? High school, no, sí, ahí tienes que decir, yo soy cristiano. Y el montón de patojos de tus compañeros, mucha, aquí tenemos un evangélico. Sí, ¿qué? Soy cristiano y Cristo los ama y los quiere salvar. ¡Arrepiéntanse! ¿Por qué te le vas a estar escondiendo a tus amigas de la escuela, la universidad? Ay, no, yo no soy. Tienes que presentarlo. Sí, soy cristiano, ¿y qué? Y en la iglesia danzo y me pongo uniforme, ¿y qué? No, que fíjese usted, mire qué tristeza teníamos, un cuate allá, un anciano allá en la iglesia donde yo pastoreo, hermano. Unos bandidos les caía mal ese anciano. Y estos eran bien bandidos. Esto fue cuando empezó la cosa esa de los correos electrónicos y todo. Entonces le mandaron un correo electrónico al anciano: tu admiradora secreta. Fíjate, cuando yo, ¿quién eres? Una tu admiradora. Y empezó: ¿cómo me gustas? Hasta le mandó la cancionita: me gustas mucho, tuyo, me gustan muchos. Le mandaba y él se contestaba. Entonces un día le dijo: lástima que sos evangélico, anciano. Y él le contestó: no, yo no soy evangélico. Yo paso dejando a mi madre a la iglesia. Por eso es que tal vez me relacionas de que soy evangélico. Pero yo solo llevo a mi madre a la iglesia. Yo no soy evangélico, anciano. Juntémonos. ¿Dónde? Le mandó el lugar. ¿Cómo hago para reconocerte? Yo voy a llevar, así como que fueran agentes secretos, ¿verdad? Yo voy a dar un portafolio así, una flor blanca y bueno, toda la cuestión, ¿verdad? Juntémonos, pues, ¿a qué hora? ¿En qué restaurante? En tal restaurante. Y llegaron, él llegó a la hora, miraba el reloj, no se aparecía. Y de repente el mesero le llevó un recado en donde él se dio cuenta que se habían burlado de él.
volteó a ver, llamó al mesero ya enojado y le dijo: necesito que me diga quién mandó esto. No, no puedo. Mire, si usted no, lo voy a meter en problemas con su gerente. Entonces le dijo: no, fue fulano de tal que estaba sentado en no sé dónde y él lo había visto. Era un hermano de la iglesia. Entonces él mismo se quejó. El mismo anciano lo llevó al consejo de honor y se armó un gran lío, hermano. Ahí fue donde yo vi todos los correos que se mandaban, porque eran pruebas documentales. El cuerpo del crimen estaba ahí a la vista, ¿verdad? Y entonces le digo yo: ¿y por qué dijiste que no eras anciano? Profetizaste, manito, porque ya no puedes seguir siendo anciano. Claro que con el tiempo se fue de la iglesia, pero el asunto es que no presentó a Cristo por la tentación, hermano. Ahora yo le dije, como a ustedes eran las que tenía más cerca, y a ustedes, muchachos, les digo: presenten a Cristo. No van a ser claveros. Vamos a la fiesta. No, no puedo. ¿Por qué? Porque ese día hay culto. Y si no hubiera culto tampoco puedo. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿A poco? ¿Cómo es que se llama esa cosa cuando tiran el birrete ese, el gorro? La graduación. Y después, porque es muy típico, y después de eso, y en tremendas limusinas y las muchachitas ahí con el vestido con una gran abertura hasta aquí, ¿va? Para subirse a la limusina. No, presente a Cristo. Presente a Cristo. Y nosotros, hermanos, los adultos, presentemos a Cristo. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Pero la segunda cosa que llegaron a hacer ahí fue a circuncidar a Jesús. Lo llegaron a presentar conforme el rito de la ley. Tenía que purificarse la madre, pero también tenía que circuncidar a Jesús. Ahora, aquí es algo bien impresionante, hermano. Wow, es que la Biblia es linda, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la Biblia es linda? Sí. Miren lo que dice Colosenses. Usted va a encontrar este versículo en Colosenses, pero oiga cómo dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, ojo con esto, por favor, ojo con esto, porque los judaizantes ahí andan diciendo que se circunciden los hombres, pero circuncidarse es bíblico, pero no solo para los hombres, sino para todo creyente, hombre o mujer. Pero ¿cómo podría una mujer circuncidarse? No puede. Pero dice que en Cristo, cuando a Cristo lo circuncidaron, todos nosotros fuimos circuncidados. Eso no lo digo yo, eso lo dice Colosenses, el apóstol Pablo lo dice. Ahora, ¿qué es circuncidar a alguien? Circuncidar, pues es obvio, ¿verdad? Es quitar el prepucio, pero el prepucio es un exceso de carne. Entonces lo que está diciendo es que en Cristo nos quitaron el exceso de carne, de nenitos, hermano. Entonces hay muchos cristianos que tienen a bebé Jesús, pero no lo han circuncidado. Y como no lo han circuncidado, ¿dónde? ¿Qué pasó? What you doing, como dicen en mi pueblo. Saber qué están haciendo, ¿eh? Mejor miremos entonces. ¿Estás buscando el texto seguramente? No, bueno. Entonces, ¿será
que el exceso de carne ya fue quitado en ti? ¿Será que el exceso de carne ya fue quitado en ti? ¿En mí? ¿En ti? Necesito ayuda. ¿Quiénes predican en esta iglesia? Aparte, ¿quiénes son predicadores aquí, hermano? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7. Decime un ejemplo de carnalidad. Los predicadores. Un ejemplo de carnalidad. Ejemplo de carnalidad. Chisme. Otro. Celos. Otro ejemplo de carnalidad. ¿Ah? Sí, eso es lo que acaban de decir. Otro ejemplo de carnalidad. Mentiras. Otro ejemplo de carnalidad. Bueno, ¿para qué darle vueltas al asunto? Y evidentes son las obras de la carne: envidia, celos, herejías, hechicería. Y se ha hecho una lista gigantesca. Entonces ahora deberíamos de ver, ¿está Jesús circuncidado en ti? Si está circuncidado en ti, quiere decir que ya no tiene nada de eso. Ni celos, ni envidias, ni herejías, ni... Entonces, ¿cuántos cristianos tendrán a un Jesús bebé sin circuncidar? Solo lo presentaron, pero todavía no ha pasado el pedernal. Y Jesús tiene que seguir creciendo. Qué cosa más tremenda, hermano. Ha sido circuncidado, se ha quitado el exceso de la carne. Hay formas como se alimenta la carne, hermano. Y hay formas como la carne se empieza como a enjutar, ¿verdad? Porque no se le alimenta. Entonces necesitamos ver eso en el culto de la tarde o después. ¡Sí! Póngase de pie, voy a orar por usted, porque si le digo vamos a finalizar, no me haga asustar. Por favor, los hermanos de la alabanza suben y me deja orar por usted. Creo, para mí esto es extremadamente importante, más de lo que se imagina, y creo que el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Vamos a orar. Yo pienso que de alguna forma el Espíritu Santo tiene que llevar la palabra a nuestro corazón, y que sea precisamente el Espíritu Santo el que quite ese exceso de carne y que nos permita darle un crecimiento, un ámbito, un ambiente adecuado para el crecimiento de Jesús en nuestro corazón, hasta que lleguemos a tener dentro de nosotros a un Jesús maduro dentro de nosotros. Es que esto es algo bien tremendo. Hay alguien dentro de nosotros que no somos nosotros. Ay, hermano, eso es lo que estoy diciendo, sonaría casi a una locura, pero hay alguien dentro de ti que no eres tú. Se llama Jesús. Algunos lo conocen como el hombre nuevo, la nueva creación, la nueva criatura, pero hay alguien dentro de ti. Por eso fue que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer las mismas obras que Él hacía y mayores haría. ¿Por qué razón? Porque Él iba a estar dentro de nosotros. Pero en la medida que Él crezca en nosotros, hermano, vamos a hacer cosas impresionantes. Pero las primeras cosas que deben de ser son los cambios internos en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo poniendo delante de ti a todo este pueblo. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad. Y yo en el nombre de Jesucristo he expuesto tu palabra
Yo te ruego que tu Espíritu Santo tome tu palabra bendita y santa, la siembre como una semilla en el espíritu